Sirio. Capítulo 7. El lobo sirio. Tomás convenció a Sirio asegurándole, con maquiavélica sutileza, que un año completo con Puck le serviría de inestimable adiestramiento espiritual. Y así fue. Era aquella una existencia espartana, ascética, pues Sirio se sometía a las condiciones de vida del ovejero común. Muchas veces, hombres y perros volvían del trabajo mortalmente fatigados, y solo tenían fuerzas para comer y echarse a dormir. Pero otros días las tareas exigían casi siempre manos humanas. Sirio fingía dormir entonces, pero en verdad pensaba desesperadamente aunque con poco éxito en el hombre y en sí mismo, y en el espíritu que animaba a ambos. Ahora que Puck conocía las habilidades de Sirio, Tomás dispuso que en ese último año Sirio trabajara con un horario aproximadamente regular, como un peón humano. De ese modo podría ir todos los días a Gart y dedicarse al estudio. La palabra estudio, naturalmente, no se mencionó, pero Puck aceptó con un guiño de persona enterada. Las expediciones a las altas colinas se tornaban cada vez más difíciles para el maduro galés, que empezó a descargar sus responsabilidades en Sirio. Le pidió al talabartero que hiciese 2 sacos de cuero que pudieran ajustarse con unas correas a los flancos del animal, y puso en ellos lociones, medicinas, vendas. Ahora Sirio podía alejarse y cuidar a los animales enfermos sin que Puck lo acompañara. Partía con Igual, que ya lo aceptaba como jefe, y se pasaba el día inspeccionando el rebaño. Luego de rodear a un grupo de ovejas en algún páramo remoto, Sirio buscaba heridas en las patas, o gusaneras. Todo animal que pareciese inquieto o que intentara morderse el lomo podía estar enfermo. Sirio era suficientemente humano, y le desagradaba descubrir las llagas con los dientes y limpiar la herida con la lengua, pero había que hacerlo. No descuidando la vigilancia, y atacando los primeros síntomas, logró reducir a un mínimo los casos graves. Muy pocas veces se encontraba con animales echados en el suelo, que no rumiaban ni dormían, y con heridas que eran un hervidero de gusanos. En estos casos solo un hombre podía salvarles la vida. Puck, olvidé decirlo, había puesto los ungüentos y medicinas en frascos con tapa de presión que Sirio podía abrir sin dificultad. Cuando llegó la temporada de la esquila, los perros trajeron a todo el rebaño en grupos a los corrales. Allí esperaba la media docena de esquiladores que recorría el distrito. La tarea de la esquila requería naturalmente manos humanas, o algún artificio mecánico, y Sirio observaba la tarea durante horas, fascinado y triste. Las ovejas, acurrucadas entre las rodillas de los hombres, forcejeaban a veces, cuando las tijeras les mordían la piel. Aparecían entonces unas manchitas rojas en la crema de la lana interior. Pero comúnmente las tijeras quitaban la lana a los animales como si estuviesen desnudándolos. El brillante interior del vellón se desenrollaba sobre la lana sucia de la superficie como una ola de leche. Terminada la operación, el desnudo y anguloso animal se alejaba brincando y balando, desconcertado. En los últimos meses de su año con Puck, Sirio se dedicó casi exclusivamente a trabajar, pero sintiéndose en su interior excitado e inquieto. Le alegraba librarse de aquella esclavitud y, sin embargo, y a pesar suyo, lo lamentaba. El trabajo había llegado a interesarle, y sentía además verdadero afecto por Puck. Abandonarlo, le parecía una maldad. Y aunque Cambridge sería para él un mundo nuevo, y la posibilidad de muchos contactos humanos, tenía bastante imaginación como para pensar que la vida ciudadana quizá no le conviniese. Había en él otro conflicto, mucho más hondo, y cada vez más perturbador. El de sus relaciones con la especie dominante del planeta. El hombre y él, no podía olvidarlo, eran polos opuestos, y a la vez idénticos. En ese entonces el problema no le parecía tan claro. Pero si el biógrafo quiere exponer aquí aquella oscura congoja, casi siempre inarticulada, debe hacerlo con una claridad que Sirio no había alcanzado. Los hombres eran muchos, y él único. Los hombres hollaban la tierra desde hacía millones de años, y ahora la dominaban enteramente. Y él, como toda la raza canina, era un producto de la inteligencia humana. Solo el lobo parecía independiente, aunque era ahora una reliquia romántica que el hombre no temería nunca.
Poco a poco, a lo largo de 1 millón de años, la raza humana había desarrollado una cierta forma de vida. Su punto más alto era la civilización moderna. Las envidiables manos del hombre habían levantado toscos refugios en la floresta, y luego chozas, casas de piedra, ciudades. Auxiliadas por un ojo penetrante, habían fabricado microscopios, acorazados, aviones, descubriendo los secretos del electrón y las galaxias. Habían escrito millones de libros, que el hombre podía leer con la facilidad con que él seguía un rastro en la mañana húmeda. Él mismo tendría que leer algunos, pues en ellos estaba la verdad, o parte de la verdad. Pero con sus patas tan torpes y su vista imperfecta nunca podría satisfacer los anhelos de su cerebro, el cerebro que le había dado Thomas. Lo que había en él de mayor valor se lo debía a los hombres. Todo lo que sabía, ellos se lo habían enseñado. Su amor al arte, la sabiduría, las humanidades. Cielos. Si esa sabiduría se encontrara en las caninidades. No podía concebir otro objetivo que el de ayudar, de algún modo minúsculo, a la gran empresa humana como perro ovejero, o como deseaba Tomás pieza de museo e investigador de 10ª categoría. No había para él otra sabiduría que la del hombre, una sabiduría ajena, ni otro amor que el de esas criaturas tan infinitamente extrañas. ¿Produciría Tomás, alguna vez, otros seres como él, criaturas que él pudiera amar? Pero serían demasiado jóvenes. El amor que conocía lo había aprendido también de los hombres. Manos que protegían y acariciaban, voces tiernas y consoladoras. Su madre adoptiva, en quien había confiado, y a quien había reverenciado caninamente, lo había querido como a un hijo, o con una pequeña diferencia que él, Sirio, hubiera podido descubrir, pero no ella, ni Plaxi. No era, realmente, una diferencia de amor, sino de atracción materna animal. Y luego Tomás sí, Tomás también lo había querido, pero de otro modo, como a un compañero inteligente, de hombre a hombre. Pero Tomás amaba todavía más su ciencia. No vacilaría quizá en someter a su criatura a cualquier tortura física o mental si así lo exigía el progreso o su propio trabajo. Pero esto era inevitable. Dios mismo, si existía, ¿sería así? ¿Sería así? ¿Sería así, de veras? De cualquier modo él, Sirio, podía entender esa actitud. La esencia del amor, la dependencia mutua, la vida común, no las había encontrado en Elizabeth o Thomas, sino en Plaxi. Y sin embargo, curiosamente, era Plaxi quien despertaba en él el deseo de rebelarse contra el dominio del hombre. En aquel verano recordó muchas veces sus relaciones con Plaxi. Cuando se encontraron otra vez, advirtió que el tiempo y la diferencia de ambientes habían ahondado todavía más la vieja brecha. Aún se necesitaban, y atraían, pero el curso de sus vidas continuaba separándolos. Qué raras eran, en verdad, sus relaciones con la muchacha. Tan separados, y tan unidos a la vez en el tiempo y el espíritu. Divergían ahora como dos estrellas que se han encontrado en el espacio y se alejan luego hacia polos opuestos del cielo. Cuánto la amaba, y cuánto la odiaba a la vez. El olor de Plaxi lo atraía de veces, aunque no de modo natural como el olor de una perra. En la naturaleza, en el bosque, el olor humano característico le hubiera parecido desagradable, como la pestilencia del mandril. El olor de Plaxi le parecía atrayente, pero era en verdad un gusto adquirido. Aunque hacía tanto tiempo que parecía en él una segunda naturaleza. El olor embriagador de una perra podía apartarlo en cualquier momento, irresistiblemente, de Plaxi, pero siempre volvía a su amiga. Ella sería siempre el centro de su existencia, y recíprocamente. Plaxi lo sabía muy bien. Sin embargo, sus vidas se apartarían sin remedio. No había para ellos futuro común. Ya ahora, cuán aburridor era su parloteo de colegiala, qué fatigosos sus romances inconclusos. ¿Por qué tendrían los hombres esa ridícula actitud hacia el sexo? ¡Qué desagradable! Y esos implacables perfumes artificiales que usaba ahora, y que encubrían perversamente su olor natural, tan atrayente. Aunque en algunos momentos ese mismo olor le era insoportable. Todos los seres humanos le parecían entonces hediondos, pero su amada Plaxi más que ninguno.
A veces, echado en el patio, esperando órdenes, miraba como el gallo cubría a alguna integrante de su harén, o un peón que revolvía el estiércol, o a Jane que partía en domingada rumbo a Dolgelly, o a la señora Put que traía baldés de leche del corral. Meditaba mientras tanto en sus sentimientos hacia la raza humana, y se preguntaba por qué fluctuarían entre la admiración y el resentimiento despectivo. Reconocía que la especie que lo había producido divirtiéndose un poco, quizá lo trataba bastante bien. Los ejemplares conocidos eran en general bondadosos. Sin embargo, no dejaba de sentirse esclavo. Incluso Puck, que era verdaderamente un buen hombre, trataba a los perros como cosas. Si se le cruzaban en el camino los apartaba a puntapiés. Cariñosamente, era cierto, pero aún así resultaba exasperante. Y la gente de la aldea bastaba que Pug no mirase para que alguien le propinara un furtivo puntapié. Sirio creyó al principio que eran enemigos de Pug o Thomas. Pero no, daban rienda suelta a una ira secreta golpeando algo vivo que no podía contestarles. La mayoría de los perros había aprendido a recibir dócilmente estos golpes, pero Sirio sorprendía a menudo a sus atacantes con alguna enérgica represalia. El incipiente desprecio de Sirio hacia los seres humanos tenía también otras causas. Como pensaban que era solo un animal, se desnudaban ante él completamente. En presencia de algún otro hombre, seguían las normas aceptadas, y se indignaban al descubrir alguna infracción. Pero si pensaban que nadie los veía, caían en las mismas transgresiones. Por supuesto, podía esperarse que en presencia de Sirio se escarbarían la nariz y cómo lo divertían las muecas inconscientes, y otras cosas parecidas. Pero lo que más indignaba a Sirio era la insinceridad. La señora Puck, por ejemplo, que lamía a veces las cucharas en lugar de lavarlas, regañaba indignada a su hija por hacer precisamente lo mismo. El peón Rhys, asiduo concurrente a la iglesia, y severísimo en cuestiones sexuales, no vacilaba cuando se creía solo en aliviar de algún modo la tumescencia sexual. Sirio no criticaba la conducta del hombre, pero su hipocresía le repugnaba. Esa falta de sinceridad, pensó, era quizá causa principal de aquella cólera y hasta aquella repugnancia física que a veces parecían dominarlo. Sentía entonces el olor humano como un hedor intolerable. Reconoció al fin en esa repugnancia, el despertar de su naturaleza de lobo, como él decía. En esos momentos los olores perdían su significado habitual, y solo sentía deleite u horror. Si estaba dentro de la casa huía de su hedor opresivo y se limpiaba la nariz, con profundas inspiraciones, en el fragante aire de los páramos. Su odio al hombre era entonces enorme. Se metía en algún torrente para librarse de la corrupción, o se revolcaba en el dulce estiércol. Luego se iba de caza, eludiendo a los seres humanos, sintiendo irracionalmente la enemiga presencia de la mano del hombre. A veces cazaba un conejo, menos a menudo una liebre montañesa. El golpe de las mandíbulas al cerrarse sobre el espinazo, la carne elástica, la sangre que le inundaba la boca lo embriagaban como el alcohol. Sentía que la sangre de la víctima le lavaba el espíritu, lo libraba al fin de toda huella humana, el afán de riquezas, el sucio manoseo de cosas, criaturas y mentes. Al diablo con la sabiduría, el amor, y las paparruchas de la cultura. La vida era cacería, persecución, arrebato. Un grito agudo, carne devorada, y huesos triturados. Luego unos sorbos de agua, y echarse al sol del páramo, a solas, en paz. Durante su último mes con Puck, Sirio pasó rápidamente por todos los humores. A veces solo vivía para vigilar a las ovejas, otras añoraba la vida de la mente, y de pronto sentía la embestida de su naturaleza lobuna. Un día, después de atender a algunos animales enfermos, sintió que el acre olor de las medicinas lo enloquecía. ¿Por qué había de ser el criado de esos tontos rumiantes? El lobo asomó nuevamente. Era una tarde libre, y hubiera debido ir a Gard, a leer. Pero se internó en las colinas, y llegó a un distante pastizal, más allá de Arlenig Falch, una meseta en miniatura del este. Allí olfateó el viento, y pegó la nariz a la tierra hasta encontrar el rastro buscado. No tardó mucho tiempo en tropezarse con su presa, un carnero de regia cabeza y grueso cuello musculoso. Sirio se detuvo y miró al animal que olfateaba inmóvil el viento, y removía el suelo con las patas.
De pronto, Sirio sintió que lo humano primaba otra vez en él. ¿Por qué matar a aquella hermosa criatura? Pero era una criatura del hombre, y resumía toda su miserable vida de ovejero. Se precipitó contra el animal, que lo rechazó con un cabezazo. Siguió entonces una larga batalla. Sirio recibió una herida en el hombro. Insistió, y atacó una y otra vez hasta que clavó los dientes en el cuello lanudo. El animal, desesperado, trató de sacárselo de encima corriendo por entre brezos y rocas. Pero Sirio, recordando su combate con Diauldu, no lo soltó. Los forcejeos del carnero fueron debilitándose, y cesaron al fin. Sirio dejó al animal y con la cola entre las piernas miró alrededor buscando a algún ser humano. Luego contempló el carnero. Sintió piedad, una piedad humana, horror y disgusto. Pero recordó que tenía hambre, se sobrepuso, y empezó a rasgar la piel, apoyando las patas contra el suelo. Luego tironeó de la tibia carne y comió hasta hartarse. Finalmente se alejó. Solo una feliz coincidencia permitió que no sospecharan de Sirio. Otro ovejero, de una granja vecina, había enloquecido y matado a varias ovejas, y se le atribuyó también la muerte del carnero. Pero Sirio, cuando perdió su humor de lobo, y comprendió qué había hecho, sintió pánico. Allí estaba la reveladora herida del hombro. Pero la causa, al fin y al cabo, podía ser el clavo de una cerca. Desde entonces, Sirio se dedicó concienzudamente a las ovejas, mostrándose solícito y tierno. Al fin, cuando Thomas llegó a buscarlo, Puck concluyó su informe diciendo: Sí, realmente señor Trelawney, es un perro maravilloso. En este verano ha sido una madre para las ovejas y si todas gozan hoy de buena salud, se lo debo a los cuidados de Bran, que nunca abandonó a un animal enfermo. Si este perro fuese un hombre, señor Trelawney, lo hubiera casado con mi hija, en beneficio de las ovejas. Pero ella se ha enamorado de un animal de dos patas, ayudante de un tendero, que no tiene ni la mitad de la inteligencia de Bran, aunque no sea un tonto en su negocio. De modo que ahora, como el señor Bran insiste en irse, tendré que asociarme con algún joven. Miró a Sirio con una mueca afectuosa y triste, y continuó. Pero, señor Trelawney, cuando haga otro perro como este, no olvide que las manos son tan necesarias como el cerebro. Cuando yo veía a Bran luchando por hacer con la boca las cosas que yo hago tan fácilmente con estas zarpas torpes, se me destrozaba el corazón. Sí, el próximo con manos, ¿no es así, señor Trelawney? Inesperadamente, el espíritu de lobo asomó otra vez en Garth con mayor insistencia. En la granja de Puck, ocupado casi siempre en algún trabajo práctico, no meditaba mucho. Pero ahora, en vacaciones, había que pensar en el futuro y discutirlo. Y allí estaba Plaxi, con su encanto familiar, y cada vez más distante. Desde el primer momento, cuando volvían caminando desde Caerblay, Sirio encaró decididamente el tema del futuro. Bueno, dijo Thomas con voz cautelosa, primero necesitas unas buenas vacaciones. Luego podrías recorrer, me parece, los distritos de los lagos con mi joven colega, M.C. Vane. Allí verías otros modos de criar ovejas. Luego podrías inscribirte en un concurso de ovejeros, en Cumberland, y sorprenderías un poco a la gente. Y luego irás a vivir al laboratorio donde iniciaremos contigo una serie de experimentos fisiológicos y psicológicos. Te interesarán realmente, y tu colaboración activa nos será muy útil. Aprenderás mucho. Poco a poco llegarás a ser un experto en psicología animal. Si trabajas bien, podremos publicar algunas de tus investigaciones. Entonces, por supuesto, todos los hombres de ciencia que visiten Cambridge querrán conocerte. De modo que tendrás una vida interesante, y serás blanco de todas las miradas científicas. Espero que eso no te envanezca convirtiéndote en un pedante insoportable. Sirio guardó silencio, y Thomas continuó. Ah, sí, y cuando ya no te necesitemos podrías trabajar otra vez, de cuando en cuando, con ovejas, en la granja de Puck o cualquier otra. Con el tiempo bueno, quizá podamos incorporarte al laboratorio como miembro permanente. Entiendo, dijo Sirio, y no agregó más. Pensó en las palabras de Thomas mientras se acercaban a Garth. Pensó en ellas más adelante, día y noche. Pensó también en otros asuntos.
Uno de esos asuntos, por supuesto, era el de sus relaciones con Plaxi. Pronto se enteró de que había ganado una beca para estudiar literatura inglesa en un colegio de Cambridge. Thomas deseaba que estudiase medicina, pero la muchacha se apartó de los senderos de la ciencia para meterse en las letras, afirmando así de acuerdo con mi teoría su independencia ante Thomas, a quien admiraba en secreto. Había trabajado duramente para su beca, y ahora quería olvidarse por un tiempo de la vida de la mente. Sirio, por su parte, luego de sus duros trabajos con Puck, se había propuesto hundirse en esa misma vida, poniendo grandes esperanzas en la posible cooperación de Plaxi. Pero la joven se mostraba silenciosa y remota. Exteriormente, parecía tan cariñosa como siempre, y a menudo lo acompañaba en algún paseo. Pero eran paseos silenciosos, y el silencio, aunque ella no lo advertía, pesaba sobre Sirio. Plaxi no parecía interesarse realmente en los problemas de su amigo, ni siquiera en el gran problema de su futuro, aunque lo instara a menudo a que le hablara de él. Y la joven, además, se refería cada vez menos a sus estudios, pues este tema le exigía demasiadas explicaciones. De este modo solo conversaban de asuntos familiares, o locales, o de las circunstancias de un verano galés. Esto no era difícil, pero Sirio sentía que no iban a ningún lado. Un día, sacudido por tormentas mentales, dijo: Plaxi, ¿por qué me pareces muerta? Seamos felices. Oh, ya sé que no soy buena contigo, respondió la muchacha. Pero estoy tan preocupada que no puedo pensar en otra cosa. Háblame de eso, pidió Sirio. No puedo, dijo Plaxi. Es demasiado complicado. No entenderías. ¿Cómo podrías? No hay en tu vida nada semejante. No, lo siento, pero no puedo decírtelo. Es algo humano. No lo ofendieron tanto las palabras como aquel leve tono de superioridad en la voz. La naturaleza del lobo, que estaba pugnando por asomar otra vez desde su última conversación con Thomas, brotó violentamente. El olor de aquella hembra humana que caminaba a su lado perdió de pronto todo atractivo, transformándose en una repugnante pestilencia. La miró de reojo. En vez del rostro más querido del mundo, vio las toscas facciones lampiñas de una supermona, un miembro de la especie que hacía mucho tiempo había domesticado a sus antecesores, esclavizándolos en cuerpo y alma. Lo siento, dijo, no quise entrometerme. La ferocidad que resonaba en su propia voz, lo sobresaltó, y lo sorprendió, y, cosa extraña, le molestó que ella no la advirtiera. Regresaron en silencio. En el portón Plaxi le tocó la cabeza y dijo: Perdón. No es nada. Ojalá pudiese serte útil, dijo Sirio. Todavía había algo de ferocidad en su voz, oculta bajo un tono de dulzura. Le recorrían el cuerpo temblores contradictorios. El roce de la mano de Plaxi había sido a la vez la caricia de la amada y el contacto de la tirana simiesca. En la puerta, el olor humano de la casa le dio náuseas. Tratando de dominarse, lamió la mano de Plaxi y descubrió horrorizado que los labios se le contraían, desnudando los dientes. Plaxi entró en la casa. Sirio se retiró husmeando el aire fresco. Correteó adrede por un macizo de flores, saltó la pared del jardín, y subió corriendo la colina, con la cola al viento. Aquella noche no volvió a la casa. No era nada extraordinario, y nadie se preocupó. Faltó también la noche siguiente. Thomas se inquietó, pero exteriormente solo se mostró disgustado. Había proyectado para el otro día un paseo con Sirio. Pasó la tercera noche sin que el perro apareciese. Pug no lo había visto, ni los granjeros de alrededor, ni la gente de la aldea. Plaxi recordó su última charla con Sirio y sintió remordimientos. Toda la familia participó de la búsqueda. Antes de salir, hicieron oler a Igual y otro superovejero tomados en préstamo para la ocasión la cesta donde dormía Sirio. Luego los miembros de la partida se dispersaron en abanico. Como no había noticias de él en regiones cultivadas, lo buscarían sobre todo en los páramos. Fue Plaxi quien encontró a Sirio, ya avanzada la tarde. Dobló un contrafuerte de la colina y allí estaba, junto al cadáver de un ponyi. El viento soplaba hacia Sirio y este no la vio.
Tironeaba en ese momento del cuero del pescuezo del animal, separándolo de la carne, las patas hundidas en el fango, la cola caída, las mandíbulas sanguinolentas, y la pelambre embarrada. Bajo el cuello del caballito había un estanque de sangre y cieno. La lucha sin duda había sido feroz. Sirio había desgarrado los flancos de su víctima, y las hierbas y brezos estaban pisoteados. Plaxi horrorizada miró la escena un segundo. Enseguida exclamó: Sirio. El perro soltó a su víctima, y alzó la cabeza, lamiéndose el hocico manchado de rojo. Los dos se miraron. Plaxi vio los ojos de un loco, Sirio el rostro blanco, desnudo y supersimiesco de su tirano ancestral. Se le erizó el lomo. Descubrió los dientes. Un gruñido ahogado fue su único saludo. Plaxi sintió miedo y repugnancia, pero comprendió también que solo algo desesperado podría salvar a su amigo de la ruina. Y en ese momento conoció por vez primera, como dijo más tarde, la fuerza de los lazos que la unían a Sirio. Se acercó. Sirio, querido. Las palabras la sorprendieron tanto como a él. ¿Qué será ahora de nosotros? Se acercó aún más, con una expresión de congoja, hundiendo los zapatos en el fango. El gruñido de Sirio se hizo más amenazador. El lobo temía que le arrebataran la presa. Echó las orejas hacia atrás y abrió la boca. Los dientes eran más rojos que blancos. Plaxi sintió que se le aflojaban las rodillas. Siguió avanzando sin embargo, y extendió la mano para tocar la salvaje cabeza. Tropezó entonces con el cadáver y de pronto vomitó. Cuando pudo dominarse dijo sollozando: ¿Por qué, Sirio? ¿Por qué? No lo entiendo. Oh, querrán matarte. Se sentó en una saliente del terreno y miró a Sirio, que la miraba también, fijamente. De pronto Sirio se volvió hacia el cadáver y empezó a arrancar un trozo de carne. Plaxi lanzó un grito, se incorporó y trató de apartarlo, tirando del collar. Sirio giró sobre sí mismo, con un rugido, y se echó sobre ella. Plaxi cayó al suelo fangoso, bajo el peso del enorme animal, los hombros hundidos en el agua fría de la ciénaga. Vio la cara de Sirio muy cerca. El aliento le olía a sangre. En los instantes de desesperación algunos hacen siempre lo más indicado. Querido mío, dijo Plaxi, no eres una fiera, eres Sirio. No, no quieres hacerme daño. Me quieres, lo sé, lo sabes. Soy tu Plaxi. Los labios de Sirio cubrieron otra vez los dientes. El sordo gruñido se apagó poco a poco, y luego, con un gemido, el perro besó delicadamente la suave mejilla. Acariciándole el cuello, Plaxi dijo: Oh, pobre querido, debes de haber estado loco. Se puso de pie y añadió: Deja que te limpie. Lo llevó al borde del estanque y con un poco de musgo a modo de esponja le limpió la sangre del hocico, el cuello y los hombros, diciéndole mientras tanto: ¿Por qué, Sirio? ¿Por qué nos dejaste? ¿Fui muy mala contigo ese día? Sirio callaba, aceptando pasivamente las caricias de Plaxi, la cola aún entre las patas. Al fin la muchacha le besó la frente, y se puso de pie, y se acercó al cadáver. Pobre caballito, dijo. Se parece a Polly. Giles y yo la montábamos cuando éramos pequeños. ¿Recuerdas cómo le besabas el hocico? Sirio respondió con un gemido entrecortado. Plaxi añadió, con voz alterada: Si lo dejamos así y lo encuentran no descansarán hasta atraparte, y entonces... Si pudiéramos echarlo al pantano. Será mejor que volvamos a casa y se lo digamos a Thomas. En el largo trayecto de vuelta trató de que Sirio le contara lo que había pasado y recordó que el perro no había dicho aún una sola palabra. Cuéntame, por favor, Sirio imploró. Dime algo. ¿Qué pasó? No entenderías, dijo Sirio al fin. No hay en tu vida nada semejante. Es algo canino. Este eco de sus propias palabras lastimó y sobresaltó a Plaxi. Oh, lo siento, dijo. Fui una tonta. No importa, dijo él. Todo empezó antes. El resto de la familia ya había vuelto. Sirio fue acogido con entusiasmo, pero también con ansiedad. Recibió fríamente todos los saludos, rechazó la cena, y se fue a la cama.
Plaxi le contó todo a Thomas, que se indignó al principio, y luego se mostró gradualmente más interesado, aunque, por supuesto, temió por la seguridad de Sirio. Buscó al día siguiente al dueño del pony y le contó lo ocurrido, atribuyendo el crimen a un superovejero, un animal nuevo, de tipo experimental, no educado aún. Pagó el doble del valor del caballo. La muerte del pony fue un mojón en la carrera de Sirio. Aclaró sus relaciones con Plaxi, y Thomas comprendió que la criatura, sometida a enormes tensiones, exigía especiales cuidados. Un par de días después, Plaxi y Sirio hablaron con una libertad que no conocían desde hacía meses. Plaxi explicó ante todo el asunto humano que no había querido revelar. Respecto a Plaxi no contaré la historia, que además no guarda relación con mi tema. Baste decir que Plaxi se había enredado con un joven que la atraía sexualmente, pero que no le inspiraba ningún respeto. Había rechazado a Sirio, de desvergonzada promiscuidad, como posible confidente. Pero el incidente del pony le había hecho comprender cuánto lo necesitaba, y no deseaba otra cosa que volver a la mutua confianza anterior. Sirio, por su parte, le habló de sus atormentadores conflictos, su respeto y repugnancia hacia los hombres. Tú, por ejemplo, eres lo que más quiero en el mundo, y, también, una horrible mona que me ha esclavizado con algún horrible hechizo. Y tú eres muchas veces, respondió Plaxi, el perro que ha creado mi padre, al que estoy unida de algún modo, y del que soy responsable porque él lo ha querido así. Pero otras veces eres Sirio, una parte de ese ser, Sirio Plaxi, que tanto quiero. Un leve cambio en el olor de la joven fue para Sirio mejor muestra de sinceridad que todas las palabras. Thomas disertó más tarde ante Sirio sobre la locura de matar caballos, pero la conferencia se convirtió gradualmente en una discusión acerca del espíritu lobuno. En el apogeo de la discusión, Sirio exclamó: «Bien, si no me ayuda a ser yo mismo, tendré que transformarme en un falso lobo». «¿Y cómo llegarías a ser tú mismo?», preguntó Thomas. Hubo una larga pausa, y al fin Sirio contestó: «No lo sé aún. Si no me dan la oportunidad, no podré descubrirlo. Desearía recorrer el mundo. No podré hacerlo si paso la vida entre las ovejas y el laboratorio. Pienso a veces que podría contribuir, personalmente, a la comprensión humana. No me resigno a ser solo un sujeto de experimentación o un investigador de ínfima categoría. Necesito resolver algo, claramente, y luego comunicárselo de algún modo a la humanidad». Thomas lanzó un suave silbido. «¡Caramba! Un mesías canino de los hombres». Sirio se removió, inquieto, y replicó: «No, no soy tan tonto. No me creo un ser superior. Pero bueno, mi punto de vista es distinto y a la vez parecido al del hombre. Conmigo el hombre podría verse desde fuera». Thomas guardó silencio, pensativo, y Sirio agregó: «Hay algo más. Cuando siento que no puedo ser yo, o que me prohíben serlo, la raza humana me parece hedionda, y el lobo asoma en mí. Todo se me nubla. No sé por qué, pero así es». Thomas comprendía ahora que su actitud hacia Sirio había sido excesivamente simple. Decidió modificarla. Al día siguiente habló con Elizabeth. «Qué tonto fui al no prever estas complicaciones psicológicas. Nunca pensé que si algo andaba mal no podría lavarme las manos, como un cirujano, y aguardar el futuro. Me siento moralmente responsable, como debió haberse sentido Dios cuando a Adán le salió mal. Y aunque los sentimientos morales sean enteramente subjetivos, no es posible dejarlos de lado». Luego de una larga discusión, Thomas y Elizabeth esbozaron un nuevo programa para Sirio. Iría al laboratorio, como se había planeado, pero además Elizabeth viajaría un poco con él, para que empezase a entender este loco mundo humano. La acompañaría sencillamente como un perro, conocería a sus amigos de Cambridge y otras partes, los escucharía conversar. Si era posible harían también en las horas libres que le dejara el laboratorio otros paseos a varios pobres, fábricas, muelles, museos, salas de concierto. Además, con ayuda de Thomas, podría aprovechar las ventajas de Cambridge como centro de cultura. Thomas le sugeriría algún programa de estudio y le conseguiría libros en las bibliotecas.
Todo eso lo ayudaría a decidir con más claridad su posible futuro. Más tarde Thomas le explicó el nuevo plan a Sirio y terminó recordándole que sería necesaria la mayor cautela. Si vagaba por el país en compañía de Elizabeth no debería traicionarse. Sería simplemente un perro doméstico. Aparte las personas del laboratorio, nadie habría de sospechar que hablaba. ¿Pero por qué? Protestó Sirio. Ya es tiempo que me conozcan. No puedo fingir eternamente. Thomas insistió. El momento de la aparición pública de Sirio no había llegado aún. Hay que asegurar tu puesto en el mundo de la ciencia antes que el mundo comercial se interese por ti. De otro modo, algún individuo sin escrúpulos trataría de secuestrarte y exhibirte en algún país extranjero. Serías realmente un esclavo entonces, y por toda la vida. Que lo intenten, bufó Sirio. Thomas señaló que con un poco de cloroformo lo pondrían fácilmente fuera de combate. No creas que son temores imaginarios, añadió. Ya algunos te siguen la pista. Es hora de que lo sepas. Ayer vinieron 2 de la ciudad a investigar. Querían comprar un superovejero. No me gustaron, y les dije que no había animales disponibles. Me dijeron que habían visto uno en Trausfinit, que echaba una carta en el buzón. Tú, sin duda. Me ofrecieron 30 libras, luego 40, y así llegaron a 250. Era demasiado para un superovejero, y empecé a sospechar. Buenos, esos individuos andan aún por los alrededores. Ten cuidado. Y atención al cloroformo. Unas semanas más tarde, cuando Sirio casi había olvidado esta charla, intentaron realmente secuestrarlo. Regresaba de una cacería, y llegó al portillo de una pared, a unos 100 metros de Gard, por donde pasaba habitualmente. Iba ya a meterse en el agujero, cuando husmeó algo raro. Era un olor pegajoso, dulce y penetrante. Recordó el cloroformo y se detuvo. Desgraciadamente, para sus atacantes, su humor era en ese momento bastante sombrío. Había venido meditando sobre la tiranía de la raza humana y encontraba ahora la oportunidad de desahogarse. Saltó a la pared y cayó sobre los hombres. Estos, sorprendidos, rodaron por el suelo como bajo el impacto de una bomba. Sirio clavó los dientes en el cuello de uno de los hombres, pero el otro se le echó encima con el cloroformo. Sirio, casi asfixiado, soltó su presa. El sabor, o más bien la idea de la sangre, había despertado otra vez su naturaleza de lobo. Se transformó en una fiera que luchaba contra su especie enemiga natural. El hombre del cloroformo no logró alcanzarlo. El otro estaba momentáneamente fuera de combate. Mientras, el ruido de la pelea despertó a Thomas, que dormitaba en el jardín. Se incorporó de un salto y corrió colina arriba, gritando. El herido se había puesto de pie, e iba a ayudar a su colega cuando vio a Thomas. Echó a correr. El otro había logrado al fin narcotizar a Sirio, pero huyó también detrás de su compañero. Llegaron así a la carretera donde esperaba un coche y se alejaron velozmente. Thomas no intentó seguirlos. Se acercó a Sirio y lo tomó del collar para que no corriese detrás del coche, si despertaba a tiempo. Poco después de este incidente, Thomas llevó a Sirio al distrito de los lagos. Allí se encontrarían con el joven M.C. Vane, del laboratorio, y este iría acostumbrándose al lenguaje del perro. Sirio tuvo entonces oportunidad de conocer a los ovejeros del norte, y hasta participó en un concurso. Había intervenido ya en algunas competiciones menores, en Gales, bajo la dirección de Puck. Thomas sabía muy poco de ovejas. El público advirtió muy pronto que el amo del animal no era un criador, y que la inteligencia del perro era más que normal. No importaba la incompetencia de las órdenes de Thomas. Sirio no las tenía en cuenta y hacía lo indicado empleando la técnica más refinada. Al fin se descubrió que Thomas era el famoso productor de superovejeros. Muchos quisieron comprar a Sirio, pero Trelawney, riendo, los rechazó. Los posibles compradores se anotaron resignadamente en la lista de los que podrían adquirir los futuros perros.